¿Qué fue lo que pasó en la Ciudad de México? ¿Cuáles son los análisis? Y una explicación de, bueno, ¿a qué se le puede atribuir esta derrota? Bueno, al menos estos resultados nada favorables para Morena en la Ciudad de México. Unos la llaman la joya de la corona. ¿Se perdió realmente la joya de la corona? ¿No se perdió? ¿Qué pasó en la Ciudad de México? ¿Fue cosa de la diligencia? ¿Fue cosa de la guerra sucia? ¿Fue cosa de los escándalos? ¿Fue cosa de malos perfiles? Álvaro, vamos a aprovechar que estás aquí y, bueno, pues platícanos cuál es tu lectura de la elección en las presidencias, en las alcaldías de la Ciudad de México. Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Romina? Muy buenos días, Dani, y buenos días a toda la gente que está conectada, Sin embargo, al aire esta mañana. Sí, en efecto, ocurrió algo innegable en la Ciudad de México. Morena perdió de manera muy importante posiciones que las pensaba intransferibles, suyas nada más. Y esto se llama arrogancia, se llama prepotencia, se llama falta de sensibilidad para entender lo que estaba en curso en esta elección. Sí, en efecto, el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum han dicho que fue sometida la Ciudad de México a un bombardeo y a una campaña de guerra sucia muy intensa, pero pienso que eso es solamente una parte del análisis. Debe existir también en el partido político y sus aliados, me refiero a Morena y a sus aliados, un entendimiento mayor, una capacidad de análisis más amplio para entender qué fue lo que pasó. Esta capacidad de análisis y de entendimiento debe prevalecer también en las autoridades, tanto las de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, los jefes delegacionales que resultaron derrotados, y también el propio presidente López Obrador. Es verdad que esos elementos de los que han hablado las autoridades tienen que ver con lo que ocurrió, pero también hay que ver quiénes fueron los que resultaron derrotados en esta elección. Primero, a nivel de las alcaldías. En las alcaldías se postularon perfiles que no necesariamente concitaron precisamente la simpatía de la sociedad. Hay en la Ciudad de México, esto también es muy importante puntualizarlo, una enorme pluralidad. Hay, por supuesto, muchos simpatizantes del conservadurismo, así clasificado por el presidente, pero ha habido muchos simpatizantes del Partido Acción Nacional que no habían ganado alcaldías o antes delegaciones, pues porque les faltaba lo que les faltó hoy a Morena, votos. Ha habido elecciones muy cerradas en la Ciudad de México, en Miguel Hidalgo, por ejemplo. Ha habido elecciones muy cerradas en Álvaro Obregón. Ha habido elecciones muy cerradas en Magdalena Contreras. Ha habido elecciones muy cerradas hasta en Benito Juárez, que es el enclave del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. En algún momento hubo, inclusive en el 2012, ganó, no Morena, que no existía, ganó el PRD con una candidata que, sin embargo, a la hora de negociaciones, ya no hubo impugnación, ya no pelearon esa alcaldía y, por supuesto, aquí se ha ido consolidando el PAN. Pero en Miguel Hidalgo, por ejemplo, que ahora gana el PAN en su alianza con el PRI, por supuesto que ya ha habido elecciones cerradas y ha sido gobernada también por el PAN. En Álvaro Obregón, por ejemplo, ya ha sido gobernada por el PAN, de pronto con rufianes que también estuvo vinculadas, por ejemplo, con Carlos Ahumada, un ex delegado, así se les llamaba antes, Echeverría Zuno, no Echeverría Zuno, el delegado, estuvo vinculado también con Carlos Ahumada. Exactamente
la esposa de uno de los vinculados también a Carlos Ahumada, René Bejarano, me refiero a Dolores Padierna, perdió en la quizá alcaldía que más relevancia económica y política tiene en la capital, la Cuauhtémoc. ¿Por qué perdió también ahí Dolores Padierna? Hay muchos factores. Uno de ellos es que una candidata como ella ya no le dice mucho a un electorado que ha ido emergiendo, particularmente jóvenes. No le dice nada a una figura tan anquilosada de la izquierda como Dolores Padierna, y que ya fue delegada, que ya tuvo, digamos, la oportunidad de gobernar. Y si lo hizo bien, hoy esa memoria de la ciudadanía de Cuauhtémoc ya no le alcanzó a Dolores Padierna, porque hubo una operación en contra de Morena contra ella. También es muy probable que eso haya ocurrido. Eso también se dio en la elección del 6 de junio, no solamente en la Ciudad de México, sino en otros lugares. Bueno, no fue Mario Delgado a San Luis Potosí, bueno, no fue, envió un mensaje a San Luis Potosí para darle el respaldo al candidato del Partido Verde y no el respaldo a la candidata de Morena. Parte de los fenómenos que en esta elección también se presentaron. No me voy a extender mucho, solamente digo que también que la Ciudad de México es plural, que es una falsedad decir que es un territorio de Morena, como es falso clasificar a la Ciudad de México ahora como la parte poniente, la de los ricos o la de los que pagan impuestos, como estúpidamente se está diciendo, y que del otro lado de esa línea haya los pobres, los mantenidos, los huevones. No solamente es una simplificación, es una aberración, es una falta de respeto para la ciudadanía en esta capital que, por supuesto, es muy informada, es deliberante, es muy consciente y que votó en esta ocasión mayoritariamente en un lugar por una opción diferente a la de Morena, quizá porque los alcaldes que fueron postulados por Morena y sus aliados sencillamente no concitaron el interés que la ciudadanía de esas alcaldías, porque no hicieron el trabajo territorial que se requería, porque se echaron a la hamaca pensando que les era suficiente ya con la pura marca y con la presencia de López Obrador, y eso fue un fracaso, y ese fracaso lo deben asimilar como también deben asimilar su propia victoria, quienes muy probablemente ni siquiera esperaban ganar. Yo creo que la ciudadanía en la Ciudad de México ha dado una enorme lección a los partidos políticos, y una lección que tiene que ver con que no hay votos incondicionales para nadie, que no hay demarcaciones, que no hay tampoco de suyo y de manera definitiva una fatalidad de que va a ganar este y va a perder esto. Yo creo que sí salió mucha gente a votar y ese volumen de gente hizo la diferencia en muchos lugares. ¿Cómo se explica, por ejemplo, que Margarita Zavala Gómez del Campo, que ni siquiera vive en Miguel Hidalgo, haya ganado de manera tan arrolladora en Miguel Hidalgo? Bueno, y que haya vencido de manera tan contundente al candidato de Morena, Javier Hidalgo, que buscaba la reelección. Yo creo que hay muchos factores. Mucha gente de la derecha que no salía a votar, esta vez sí lo hizo. Y la gente que en 2018 votó, por ejemplo, por Javier Hidalgo, ya no le dio su voto. Ahora se transfirió a Margarita Zavala, sí, la esposa de Felipe Calderón, sí, la frustrada candidata presidencial en el 2018 sin partido, sí,
La mujer que jamás había ganado un solo cargo. Sí, la mujer que no vive ni siquiera en Miguel Hidalgo. Pues sí, ganó. Como ganó, o en otras elecciones, personajes que no necesariamente gozan de enorme reputación. Bueno, pues esa mujer eventualmente puede convertirse en candidata presidencial otra vez en el 2024 gracias a este voto del 56% de los electores en un distrito de la Ciudad de México y de una delegación, de una alcaldía que supuestamente estaba muy segura y que ya se acreditó con el voto contundente de los ciudadanos que no es así. En fin, lo que digo es, esta ciudad es plural, esta ciudad es informada, esta ciudad está consciente del valor de su voto y esta ciudad le ha dado a Morena y a sus aliados una muestra de que puede respaldarlos, pero también puede echarlos. Ahora a nivel de alcaldías, puede echarlos en 2024 a nivel del gobierno central. Exacto, qué fuerte esto último que comentas, Álvaro, pero entonces, hace un par de días hacíamos una lista de estos perfiles que pues son muy de la izquierda, muy de Morena y que sorpresivamente, como tú decías, pues parece que ni ellos mismos esperaban perder y los otros no esperaban ganar. En esta lista nosotros metíamos a Pablo Gómez, a Javier Hidalgo, a Dolores Padierna, a Vidal Llerenas y a Ramírez Cuéllar, que se quedan sin nada. ¿Tú qué ves en esos nombres? ¿Qué crees que fue lo que pasó? ¿Quién diablos es Pablo Gómez? ¿Quién diablos es Pablo Gómez? Alguien como yo, alguien que es mayor que yo, dice, ¿cómo? ¿No sabes quién es Pablo Gómez? Pues Pablo Gómez es una figura de la izquierda mexicana, desde el movimiento del 68, desde el Partido Comunista, desde la fundación del PMS, del PSUM, del PMS, del PRD y de Morena. Bueno, de Morena no, después llegó tarde Pablo Gómez. Pero, ¿cómo es posible que Pablo Gómez, coordinador del grupo parlamentario, expresidente del PRD, dirigente tan connotado, presidente de la sección instructora que desaforó a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, haya sido derrotado en Coyoacán? Pues, ¿y por quién? Por Gabriel Cuadri de la Torre, candidato presidencial del partido del Bester Gordillo en 2012. Pues sí, perdió. ¿Por qué perdió? Quizá porque Gabriel Cuadri de la Torre hizo mucha campaña, salió a las calles, tocó puertas, habló con la gente, ofreció hacer algo distinto a lo que los habitantes de ese distrito de Coyoacán no habían visto con Pablo Gómez. Alguien, Pablo Gómez, que quizá no hizo los recorridos que se requiere hacer en la campaña. Salió de su casa, aún con bastón, habló con la gente, tocó puertas, hizo algo más de su trabajo en el Parlamento. También eso es importante decirlo. Insisto, ¿quién es Pablo Gómez? A mí me puede decir mucho, pero a lo mejor no le dice mucho ya a muchos jóvenes. Lo mismo Alfonso Ramírez Cuéllar. Alfonso Ramírez Cuéllar, que fue candidato en Tlalpan a reelegirse, le fue vencido por una actriz. Fue vencido por una actriz. Esa actriz, quizá no necesariamente por ser famosa, sino porque caminó las calles, tocó puertas, habló con la gente, ofreció algo distinto, es que venció a Alfonso Ramírez Cuéllar, un personaje que en efecto viene de la izquierda, como Pablo Gómez, siendo más joven, junto con Claudia Sheinbaum fueron dirigentes juveniles desde la prepa, fue presidente de Morena,
en medio de todo el desgarriate que no se termina en ese partido. Pues fue vencido. ¿Por quién? Por una actriz de Televisa. Yo no voy a descalificar a una actriz de Televisa, solamente digo que esa señora venció a un cuadro de la izquierda, como Margarita Zavala, un cuadro de la derecha más retrógrada del país, venció a un dirigente de la izquierda como Javier Hidalgo, un personaje que ha abanderado la causa de los ciclistas, no solamente en México, en la Ciudad de México, sino en el país. Un tipo decente, un tipo honesto, hasta donde yo lo conozco hace muchísimos años, como a Pablo Gómez, como a Alfonso Ramírez Cuellar, como a Dolores Padierna. Vidal de Llerenas, alcalde que buscó la reelección de Azcapotzalco, también fue vencido por una exalcaldesa ultraconservadora. Bueno, en Álvaro Obregón gana Lía Limón, una mujer que vence a un ex delegado que tampoco quizá mucha gente joven le diga ya algo. Personaje muy controvertido, un personaje que sin embargo no hizo lo que correspondía hacer en una demarcación tan contrastante. Y sin embargo, concluyo con lo siguiente, Romina, Daniel. Hay que desechar con ideas, yo creo que con mucha humildad, esa idea de dos ciudades diferentes, que los ricos están con el PRIAN y que los pobres están con Morena y sus aliados. Esa es una clasificación aberrante e inaceptable. Y en ese sentido hay cosas en las que el presidente no tiene razón. En la Ciudad de México se expresa la pluralidad. Así como hay pobres que votan por el PRI y por el PAN, hay clase media que vota por Morena claramente. Y hay que ver si no esa clase ilustrada que se siente de izquierda, que tiene una formación de izquierda, que actúa también como izquierda, no se vio representada en esta elección por algunos cuadros de Morena. Y un análisis adicional, habrá el momento de tener todos los insumos para hacer ese análisis. ¿Cómo votaron los jóvenes? Los jóvenes que hoy están en la preparatoria o en la universidad, que en 2018 votaron mayoritariamente por López Obrador por la presidencia, y que ahora quizá ya no se sintieron atraídos por el partido del presidente, por muchas razones. Porque muchos de esos jóvenes son clase medieros, quizá aspiracionales, como quiera que sea, pero esos jóvenes que estudian en la universidad, en colegios particulares, que votaron en los 2018, como se vio en la campaña, apoyando hasta en el Tecnológico de Monterrey, en la Ibero, en otras instituciones privadas a López Obrador y desdeñando a alguien que se supone que era como ellos, como Ricardo Anaya, ahora sencillamente votaron por el PAN, por el PRI. Entonces, ¿y quién sabe cómo votaron los jóvenes que están siendo apoyados por los programas sociales del presidente López Obrador? Entonces, yo creo que es una elección multifactorial y debemos tener más humildad para analizar lo que pasó, y que no creo que está correcto decir que los fifís votaron por el PRIAN y los chairos por Morena. Yo creo que esa clasificación a mí nunca me ha gustado, nunca, y menos ahora. En los estados donde ganaron las gubernaturas Morena, todos esos son muertos de hambre, son los que viven de las dádivas del gobierno. Es un desprecio que tienen ciertos sectores por la gente pobre. Pero
pero allá también votaron mucha gente de clase media y hasta de clase alta, porque ya se fueran los rufianes que estaban gobernando. Tantos años también de gobiernos de uno o dos partidos que acreditaron no satisfacer las expectativas que generaron, y ahora le están dando la oportunidad a Morena, pero si Morena no cumple esas expectativas, los van a echar. Eso es lo maravilloso de lo que estamos viviendo en este país, y eso es lo maravilloso de la democracia. El ciudadano tiene plena conciencia de su voto, y aunque hay algunos que lo venden y hasta salen a reclamar que no les han pagado por vender su voto, unas escenas bochornosas de vergüenza que revelan hasta qué punto todavía hay atraso en ese sentido, también la mayoría de los ciudadanos sabe que ese voto, que es de un pobre, que es igual al del más rico, vale. Entonces, yo creo que debemos tener más humildad a la hora de hacer los análisis, y claro que hay perdedores y hay ganadores, y hay unos que pierden más, otros que pierden menos, y unos ganan más y menos, pero me parece que lo que estamos viendo en este país, lo que vimos el domingo, es la manifestación de la vitalidad democrática y de la pluralidad que existe en este país, y que explica en buena medida por qué existen las coaliciones. Si hoy toda la fuerza estuviera en un solo partido político o en dos, pues no habría coaliciones. No, las coaliciones se dan precisamente porque hay pluralidad y hay quienes no se sienten representados por uno u otro partido. Por eso no hay dos partidos mayoritarios, hay muchos. Y claro, también concluyo, esto ya sé que agarro monte, ¿por qué los tres nuevos partidos no van a alcanzar el registro definitivo? Pues porque la gente también entiende que son muchos vividores y que a la goma. Y estuvieron a punto de perder su registro el PRD y el Partido del Trabajo. El PRD es el partido que recoge el peor resultado en toda su historia y que se encamina a la extinción. Lo más probable es que en la siguiente elección federal desaparezca, porque su tendencia es a la baja y a la extinción. Y el Partido del Trabajo muy probablemente también. Apenas, de acuerdo con los resultados, por ejemplo, del PREP al casi el 100%, el PRD tiene 3.68%. Es decir, 68 décimas para conservar con las que conserva el registro, y el PT igual, 3.25. Entonces, en ese sentido, pues el electorado también está diciendo, yo no me siento representado por esos partidos, y es, la verdad, una buena noticia. Habrán eventualmente de surgir otros partidos políticos, puede ser, pero los mexicanos en esta elección despreciaron a los partidos de nueva creación, le dieron al presidente López Obrador una mayoría para que siga continuando con su proyecto, le dieron equilibrios también con la coalición formada por el PRIAN, y no hay incondicionalidad para un bloque ni para otro. Entonces, yo pienso que esa es una gran noticia, con partidos que pueden ser minoritarios, que pueden ser factores, que pueden para las mayorías o no, para ser bisagras. Y esto lo comenzamos a ver, y a mí me gustó mucho, en el 97, que en el 97 el PRI perdió la mayoría, y desde entonces no ha habido un partido que por sí mismo logre aprobar el presupuesto, que es el instrumento de gobierno fundamental para el gobierno federal en turno, como ahora con López Obrador. A ver, pues sí, llama muchísimo la atención que se pierdan, pues que se hayan perdido con estas figuras de izquierda, con estas figuras que si bien no, como mencionan, faltó ahí trabajo territorial, pues eran perfiles
mejores, ¿no?, que los de la oposición. En el caso me voy a la diligencia. ¿Por qué a la dirigencia? Bueno, sí, hay una responsabilidad en cuanto a los candidatos, pero también, bueno, tienes una dirigencia, para eso tienes un líder, que si estás viendo que si tus candidatos no se están moviendo, no están haciendo chamba territorial, pues les dices, oye, ¿qué está pasando aquí? Me imagino, eso es lo que yo me imagino. ¿Qué tiene que pasar con la dirigencia? ¿Qué tanta es la responsabilidad de la dirigencia? Veíamos o escuchábamos, por ejemplo, a Citlali, que ella pone ahí, o al menos ha dado un mensaje que pone su renuncia y habla que el 80% de las decisiones se hacen por Mario Delgado. ¿Qué tanto es responsabilidad de la dirigencia? ¿Qué se tiene que hacer con la dirigencia? O si realmente tú crees que se debiera de castigar a la dirigencia, o sería exagerado, que no falta quien pide la renuncia ahí en algunos comentarios, quien pide la renuncia de este dirigente. ¿Qué tanto se debería pedir o no se debería hacer? ¿Cuál debería ser el castigo? Si valdría la renuncia, tomando en cuenta que también tienes resultados buenos en los estados. ¿Tú qué opinas sobre esto, Álvaro? A ver, no todos los dirigentes de todos los partidos políticos, por supuesto que están a revisión y tienen resultados contrastantes. En el caso de Morena, por supuesto, Mario Delgado puede decir, a ver, podrán decir lo que quieran, pero yo gané en esta elección junto con mis aliados, porque en efecto, Mario Delgado armó también la coalición con el Partido Verde y con el Partido del Trabajo desde la propia legislatura anterior, porque también hay que hacer memoria. Morena tampoco tuvo mayoría por sí mismo en el 2018, tenía 191 diputados y fue creciendo la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, primero con 40 diputados del PT que se pasaron a Morena. A mucha gente se le olvida eso. Y también a otros tantos del Partido Encuentro Social que engordaron a la bancada de Morena. Pero ni siquiera así juntaba la mayoría absoluta de la mitad más uno. Tuvo que venir el Partido Verde a transferirle 5 diputados para entonces tener 250 más 1. Ese fue un trabajo que hizo Mario Delgado como coordinador de la bancada de Morena. Bien. Justamente esas maniobras fueron las que motivaron que el INE modificara los criterios para la asignación de diputados de representación proporcional para esta legislatura. Hay que recordar eso. Bueno, fue Mario Delgado el que articuló justamente desde la Cámara de Diputados todas las iniciativas que le interesaban al presidente López Obrador. Fue el operador inclusive para cerrarle el paso a Porfirio Muñoz Ledo, que quería reelegirse como presidente de la Cámara de Diputados, y estaba aferrado Porfirio Muñoz Ledo a tener un segundo año como presidente de la Cámara de Diputados en contra de la ley, en contra de los acuerdos parlamentarios, en contra del sentido común. Y fue el presidente, hasta que intervino, que dijo, ¿cómo va a haber una reforma con dedicatoria para Porfirio Muñoz Ledo? Todo eso lo hizo Mario Delgado. Mario Delgado no es un hombre que tenga un enorme carisma. Es más, es un hombre que llegó muy tarde a Morena, respaldó el Pacto por México como senador. Hay que recordar esa biografía. Bueno, y también de qué manera llega Mario Delgado a la dirigencia nacional de Morena. Y ¿quién fue su rival? Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, dicho lo anterior, que siempre es importante no olvidar, o siempre es importante recordar, pues él puede decir que ganó la mayoría en la Cámara de Diputados, que era el corazón de esta elección, y de paso ganó nada menos que 10 de las 15 gubernaturas
en juego y ratificó la de Baja California. Es decir, 11 de las 15 gubernaturas en juego las ganó. Que en la Ciudad de México hubo los resultados no esperados, sí, pero quizás a él no deba atribuírsele la responsabilidad de esta elección, por lo menos no completa. ¿Quién es el presidente de Morena en la Ciudad de México? ¿Quién gobierna la Ciudad de México? ¿El gobierno de Claudia Sheinbaum estuvo a la altura? ¿Quién sabe? El dirigente de Morena en la Ciudad de México estaba a la altura. Nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. Bueno, algunos de Morena, pero Claudia Sheinbaum ha hecho un gobierno que genere entusiasmo entre los capitalinos. Bueno, también le ha tocado una situación muy compleja, la pandemia, y también algo que sin duda gravitó, el accidente, la tragedia del metro de la línea 12. Entonces, hay muchos factores, pero creo que en el caso de la Ciudad de México no habría mucha responsabilidad de Mario Delgado, pero finalmente forma parte de la discusión, del análisis que también se está llevando a cabo. A nivel inclusive de las alcaldías, ¿quiénes son los dirigentes en las alcaldías? ¿Qué tan buen trabajo hizo el Congreso con mayoría de Morena en la Ciudad de México? Que por cierto van a conservar. Pues es una maravilla. Entonces la derrota que, por ejemplo, están festejando también mucho los de la oposición, pues tampoco es tanta. Van a tener efectivamente alcaldías, pero la representación parlamentaria, ahí donde se discute también el presupuesto para las alcaldías, lo tiene controlado Morena. Entonces, hay mucho de pronto apasionamiento, hay mucha apresuramiento en el análisis y yo personalmente, yo vivo en la alcaldía Benito Juárez, que es el enclave del PAN. Aquí ganó de manera apabullante el PAN una vez más. ¿Por qué la izquierda aquí no es fuerte si ya en algún momento riñó y hasta le ganó al PAN? Quizá porque solamente trabajan con la gente en las elecciones. Esa es parte también de la explicación. Igual ¿por qué en Iztapalapa no gana el PAN? Pues porque no le interesa al PAN Iztapalapa. A lo mejor a Morena no le importa Benito Juárez y por eso pues no hace trabajo con los vecinos. Entonces, hay muchas razones por las cuales Morena recibió esta derrota en una parte particularmente de las alcaldías. Y sin embargo, insisto, pues es parte de la pluralidad, no de la división de clases y menos del clasismo. Es una aberración que haya personas, inclusive que se dicen preparadas, que dividan a la Ciudad de México entre los que pagan impuestos y los que viven de los impuestos. Esa es una estupidez, es un escupitajo a los mexicanos, incluyendo a ellos mismos. Exacto, sí, todos los puntos que mencionas como que se sumaron a este resultado son para seguirlos platicando, pero sí concuerdo en que lo más terrible es este resumen de la elección de que la ciudad está dividida entre ricos y pobres, los nacos y los buenos, o sea, eso sí me parece lo más grotesco, Álvaro, pero muchísimas gracias por haber estado aquí en Café. Exacto. Muchísimas gracias, Álvaro, por haber estado aquí en Café y Noticias. Sin duda nos dejas muchos temas para seguir platicando sobre este tema de la Ciudad de México. Sí, ya sé, ya les quité mucho tiempo y ya me voy. Les agradezco mucho, Romina y Dani, pero me entusiasma lo que está pasando en el país. Yo sí estoy contento por lo que está pasando en el país porque a veces no nos damos cuenta de que en las elecciones, menos con las elecciones tan reñidas que hay en todo el país,
Nadie pierde todo, ni gana todo, ni para siempre. Esta frase que José Woldenberg pronunció en el 97, desde el 97 en la elección intermedia, me parece que es la que resume qué es lo que es la democracia. Y estos que ganaron las alcaldías en la Ciudad de México del PRIAN, bueno, tienen el reto de acreditar que son mejores de los que han sido echados del gobierno. Y los que fueron echados del gobierno tienen también que acreditar que van a ser una oposición a los que llegan y que eventualmente pueden, ejerciendo ese papel de oposición, ser opción para la siguiente elección. Eso es lo maravilloso. Exacto, muchas gracias. Álvaro, muchas gracias por haber estado en Café y Noticias y nos vemos muy pronto otra vez por acá. Gracias.